Muy buenas tardes a todos. Don José María Aznar, presidente de la Fundación FAES, doña Elena Enríquez Samper, nieta de Ricardo Samper, don Esteban González Pons, vicesecretario general del Partido Popular, don Carlos Mazón, casi presidente ya de la Generalitat, don Vicente Monbó, presidente provincial, don Roberto Villa García, autor del libro Samper, la tragedia de un liberal en la Segunda República y profesor titular de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, don Federico Martínez Roda, académico de la Real Academia de Historia, concejales, diputados, autoridades, representantes de la sociedad civil, socios y socias del Ateneo, amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Ateneo Mercantil, que es la casa de todos vosotros. Quisiera dar, en primer lugar, las gracias a la Fundación FAES y a su presidente, don José María Aznar, por escoger el Ateneo de la mano de doña Elena Enríquez, socia del Ateneo, para la presentación de la biografía de don Ricardo Samper, prohombre que dejó huella tanto en el Ateneo Mercantil durante su mandato como presidente de 1929 a 1936, como en la sociedad valenciana y española. Como todos saben, nuestras instalaciones son un hervidero permanente de actividades culturales, de intercambio de ideas, desde hace ya 144 años, razón por la que nos sentimos orgullosos de que FAES trabaje en la misma línea desde su constitución en 1989 y promueva debates, conferencias, opiniones en su objetivo de promover y difundir planteamientos basados en la libertad política, promulgando los valores de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, siempre al servicio de España. Exactamente como pensaba el gran protagonista esta tarde, un visionario como fue Ricardo Samper, único valenciano en la historia en alcanzar la presidencia del Gobierno, además de ser alcalde de Valencia de 1920 hasta 1922 y presidente del Ateneo, como hemos dicho anteriormente, de 1929 al 36. Ricardo Samper Ibáñez está considerado como el primer europeísta valenciano, un movimiento que se gestó y surgió desde las entrañas de este edificio. Un pionero, en definitiva, en plantear la necesidad de una estructura económica y política común en Europa. Y por todo ello, desde el Ateneo Mercantil vamos a reivindicar que la calle que tiene en Valencia, denominada Diputado Ricardo Samper, pasa a ser denominada calle Alcalde Ricardo Samper. Gracias. Y para finalizar, reitero el agradecimiento en nombre del Ateneo a FAES, a doña Elena Enríquez Samper y al autor, don Roberto Villa García, por hacernos partícipes de esta presentación que honra, una vez más, la enorme figura de don Ricardo Samper, que tanto significa para todos nosotros. Muchas gracias. Mi agradecimiento al presidente Aznar por su presencia y la implicación y ayuda a través de la Fundación FAES, que ha hecho posible la publicación de la biografía de mi abuelo, Samper, la tragedia de un liberal en la Segunda República. Agradezco también su presencia al presidente Manzón y a los tenientes de alcalde de la ciudad de Valencia. Mi sincera gratitud a mi sobrino José Samper Hiraldo, uno de los pocos descendientes de Samper, que siguiendo la vocación de su padre se ha dedicado al mundo de las finanzas con gran éxito y me está apoyando en todos mis propósitos para actualizar y dignificar el apellido. Gracias al profesor Roberto Villa García, uno de los escritores españoles con proyección y autor del libro que se presenta esta tarde. Mi agradecimiento a don Federico Martínez Roda, catedrático de Historia Contemporánea, académico de la Real Academia de la Historia,
con diversas publicaciones y que pronunciará unas palabras sobre Ricardo Samper. Mi mención a don Germán Alcaide, valenciano, que con su pasión y empuje por defender a su tierra ha impulsado la biografía de Samper y este acto. Quiero nombrar también a la Escuela de Artesanos, del que mi abuelo fue discípulo, por el que sentía gran cariño por los profesores, y cuando fue presidente del Gobierno, en el Libro de Oro, escribió las siguientes frases. Quiero dejar mi mejor pensamiento. He sido alumno de la Escuela de Artesanos. Esto quiere decir el sentimiento de mi abuelo y la gratitud que ha tenido mi abuelo. Reconocimiento también para el Ateneo Mercantil de Valencia, del que mi abuelo fue presidente, por el que tantos logros consiguió y por el que él sentía un gran cariño. El Ateneo se ha prestado siempre para acoger cualquier homenaje o recuerdo en honor a su antiguo presidente. En esta velada mi abuelo recobra actualidad. Retrocedemos al pasado y su gestión como político se difunde entre los oyentes. Fue abogado ilustre, alcalde de Valencia, ministro varias veces y presidente del Gobierno. Defendió con abnegación y sacrificio y justicia y con lealtad de los hombres de bien. Nunca es tarde para recordar a los que se definieron por su honestidad, su coherencia, un hombre que fue político a nivel nacional y jamás olvidó a Valencia, sin menospreciar a las demás regiones españolas. Se distinguió por el conocimiento de los asuntos y por su buen criterio y orientación. Sus intervenciones parlamentarias, correctas, breves y de carácter técnico, ponían de manifiesto su estatura política. En el Pura, partido de Blasco Ibáñez, debido a sus artículos en el periódico El Pueblo y a su actividad como jurista, se convirtió en la cabeza más brillante desde el punto de vista legal e ideológico de su partido. El libro que se presenta hoy deja constancia de unos rasgos, unos propósitos, unos hechos de su trayectoria política. Un liberal que luchó con todas sus fuerzas contra las muchas adversidades del momento, sometido a coacciones y tensiones derivadas de potencias hostiles que desafortunadamente le hicieron vivir una de las épocas más convulsas de la historia de España. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento por la invitación para que presente el libro titulado Samper, la tragedia de un liberal en la Segunda República. Agradecimiento, en primer lugar, al Ateneo Mercantil y a su presidenta, doña Carmen de Rosa. También agradecimiento a doña Elena Enguís, nieta del biografiado, y a don José María Aznar, en su calidad de presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES. Y a Rodolfo Villa, autor del libro, naturalmente. Además, quiero señalar que este acto en sí mismo, a mi entender, encierra un acontecimiento histórico, y no solo por el reconocimiento de alguien que fue presidente de este Ateneo Mercantil, alcalde de Valencia y presidente del Gobierno español, como se ha dicho, y que lo fue, sino porque ha reunido al presidente de Gobierno en el tránsito del siglo XX al XXI, que es un referente de gobernabilidad y parte indiscutible de la reciente historia de España. A una mujer, Elena Enguís, que ha contribuido a conservar el recuerdo de otro presidente de Gobierno de momentos difíciles, como ya he dicho. Incluso escribió una obra sobre su abuelo, que también, como digo, fue un referente, pero en esta ocasión trágico. A otra mujer, le agradezco a Carmen de Rosa, que está construyendo la historia reciente de Valencia desde esta institución que preside, porque la vida institucional del Ateneo Mercantil, desde su fundación, forma parte de la vida de Valencia en sus aspectos muy variados, desde la preparación de la Exposición Regional de 1909 hasta la creación de premios literarios como el que se convocó sobre Luis Vives en 1971, en el que participé con mi primer artículo publicado. Además, me honra el ser profesor del aula cultural de esta casa. Y es también un acto histórico, o mejor dicho, historiográfico, porque se encuentra con nosotros Roberto Villa, que con solo 44 años es uno de los historiadores más importantes de la España actual.
Roberto Villa ha obtenido el primer premio de investigación del Consejo Social de su Universidad Rey Juan Carlos, ha publicado numerosos trabajos sobre partidos, elecciones, violencia política y crisis de la democracia en la España y en la Europa contemporáneas. Es un especialista de historia política y ha investigado sagazmente elecciones, como he dicho, desde las Cortes de Cádiz hasta nuestros días. Sus últimas monografías se titulan, solo las últimas, 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, que es del 2017, Le Roux, la República Liberal, que es del 2019, el Estado catalán y el Soviet español, que es del 2021, y este año, 2023, tenemos Samper, la tragedia de un liberal en la Segunda República. Como vemos, cada 2 años aparece una obra producto de sus investigaciones que se convierten en fundamentales para la historiografía española. A mi entender, Roberto Villa ha sabido tratar los temas que aborda con las características del historiador que nos presentó a ambos, Stanley Payne, un granadino, él y un valenciano, el que les habla, encuentran su punto de conexión en Madison, en Wisconsin, en los Estados Unidos de América. Y no me resisto a narrarles cómo nos conocimos. En junio de 2011, durante mi estancia de investigación en Wisconsin, como he dicho, acogido por Payne, me surgió una duda sobre las elecciones de febrero del 36 en Granada, que en mi investigación era una cuestión colateral. Pero no podía dejarlo sin resolver porque no me salía el discurso, el relato. Y entonces Stanley Payne me dijo que telefoneara a un joven historiador, a Roberto Villa, al que conocía por su sabiduría y generosidad, quien me resolvería la duda rápidamente. Y así fue, en la misma llamada telefónica desde Estados Unidos, sin tener que consultar nada, me aclaró lo que para mí era un problema bastante difícil de resolver, y en el que ahora, naturalmente, no vamos a entrar. Pero demuestra que era verdad lo que decía Payne sobre el profesor Roberto Villa, que le caracteriza su sabiduría y su generosidad. A partir de este momento hemos escrito varios libros juntos, lo que para mí es un honor y una gran satisfacción. Precisamente en uno de ellos le dedicamos lo siguiente a nuestro maestro, ¿no? Dice, este libro colectivo se lo dedicamos al profesor Stanley Payne, maestro de historiadores, al que admiramos por su honestidad en el quehacer, por su coherencia en el relato y por la profundidad de su reflexión sobre el pasado. Lo dicho en esta dedicatoria responde perfectamente a las características del autor del libro que hoy se presenta. También me gustaría que se valore como corresponde la obra que nos ocupa y a su autor, y para ello es necesario tratar, aunque sea brevemente, cómo los historiadores construimos el relato. A mí siempre me ha causado una gran impresión la reseña de la tesis de Ferdinand Braudel, que hizo Lucien Febvre, dos clásicos de la historiografía mundial, ¿no?, en la tercera parte del Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, que trata de la política, de los hombres y de otros acontecimientos que Lucien Febvre llama espuma, de algo como que está en la superficie, y el autor se mostraba de acuerdo con que los hechos políticos son como la espuma, como la superficie. Como dice François Dos, la escuela de Anales, o en la escuela de Anales subyace el rechazo de lo político, que se inscribe en una minimización de lo fáctico, de lo factual, en beneficio de los grandes periodos de la historia. Bien, pues eso era en 1950, 73 años después, y tras muchas polémicas, aunque no siempre fueron respetuosas entre sus participantes, probablemente estemos en un momento en que la aportación del estructuralismo de Lévi-Strauss, las objeciones de Foucault a esas concepciones de la escuela de Anales por la devaluación del acontecimiento concreto, o el individualismo metodológico de Popper o Hayek hayan llevado a un punto en que tal vez podamos estar de acuerdo en que el conocimiento histórico solamente se entiende si se suma el tiempo largo, el tiempo medio y el tiempo corto. Es decir, la explicación del pasado necesita un análisis de la larga duración de las estructuras,
de las coyunturas y del tiempo corto, incluso del acontecimiento puntual. La deuda que la historiografía tiene con la escuela francesa de los anales es impagable, pero los maestros de verdad no desean discípulos que les sigan, sino otros maestros que les superen. De ahí que lo fáctico y lo coyuntural deben ser analizados tanto como lo estructural. No es espuma, porque la comprensión del pasado solo es posible si se analiza tanto la larga duración, gran aportación de Braudel, como el tiempo intermedio, el coyuntural, y el acontecimiento singular y las biografías. De ahí que durante mucho tiempo el género biográfico fue denostado por lo que podríamos llamar el establishment universitario, hasta el punto de que estuvo prohibido que se realizaran tesis doctorales biográficas. Esto cambió. ¿Y por qué? Porque también cambió el contenido de las biografías al estilo de Julián Enríquez, que propició un giro a favor de lo biográfico que consolidó Chamberlain, en el sentido de que el análisis continuado de las biografías permite comprender mejor los procesos históricos. ¿Por qué? Porque se ponía de manifiesto el factor humano. Y todo ello lo ha reinterpretado Jane Elliott, que confirmó el cambio de paradigma que propugna que las historias de vida se incorporen al estudio de la historia en general, junto con la historia oral. Así que, según el nuevo paradigma, la principal preocupación de la investigación biográfica debe ser la vida como experiencia y narrada por sujetos en claro contraste con los hechos verdaderos, de manera que se haga una reconstrucción del curso de la vida en un determinado periodo. Y además, las preguntas sobre la posibilidad de usar casos individuales para crear generalizaciones científicamente válidas surgen del uso del razonamiento abductivo, es decir, del planteamiento de hipótesis explicativas que luego habrá que confirmar. En el género biográfico, así entendido, Roberto Villa es un maestro. Lo demostró ya con la biografía de don Alejandro Lerroux y ahora lo confirma con la obra que nos ocupa, que es Samper, la tragedia de un liberal en la Segunda República. Además, en la perspectiva del libro se observa también otra cuestión de no menor importancia, que comparte la afirmación de Tagore, Rabindranath Tagore, en su obra Hacia el hombre universal, de que no hay más que una historia, la historia del hombre. Todas las historias nacionales no son más que capítulos de la mayor. Es decir, en otras palabras, no hay más historia que la historia universal. Y las historias de un continente, de una nación, de una región, de una ciudad, son subconjuntos del gran conjunto de la historia de la humanidad. Y es así, lo que queda perfectamente reflejado en este libro sobre Ricardo Samper. Y voy a poner un ejemplo. No se entiende su paso por el Ministerio de Industria y Comercio sin tener en cuenta que se estaba en lo más profundo de la crisis económica mundial que se inició en 1929. Claro que tuvo que afrontar problemas concretos, algunos muy graves, pero hay que volver a lo dicho al principio. Es preciso primero analizar los problemas estructurales, a continuación los coyunturales y finalmente las acciones concretas. Y esto Roberto Villa, como he dicho, lo hace con gran preparación y experiencia. Y ya lo hizo con Lerroux, La República Liberal, ahora con el libro que nos presenta o que presento sobre Ricardo Samper. Y vamos a entrar en el libro. Empecemos por el principio. Hay que detenerse en el título. Samper, la tragedia de un liberal en la Segunda República. Es muy explicativo, porque si la República Española hubiera respondido a la actuación de bastantes de sus líderes a los parámetros de una democracia sin apellidos, un liberal no hubiera tenido un destino trágico como lo tuvieron otros valencianos que dieron clara muestra de su adhesión republicana hasta el punto de ser ministros como Luis Lucia o incluso el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, Fernando Gasset, ambos nacidos en la provincia de Castellón y ambos, junto con Samper, con destino trágico. La frase que dirigió en 1946 Indalecio Prieto a José María Gil Robles, a mí me parece que es para enmarcar.
El destacado dirigente socialista le dijo al jefe de la CEDA, 1946, estaban los dos fuera de España, si yo no hubiera actuado como actué y usted no hubiera actuado como actuó, no estaríamos los dos en el exilio. Esa idea de cómo un liberal llega a tener un destino trágico, el exilio, en un régimen al que tanto había apoyado primero para su advenimiento y luego como gobernante, es precisamente lo que explica esta obra. Pero es mucho más. Estamos ante una biografía del único presidente de gobierno nacido en la ciudad de Valencia. El otro presidente valenciano, Joaquín María López, nacido en la provincia de Alicante, lo fue en el siglo XIX. Por lo tanto, tenemos un presidente de gobierno en el XIX y otro en el XX. Es cierto que de los 7 capítulos del libro, solo 1 y medio trata de su etapa valenciana. Es decir, ya en el capítulo 2 se centra en la política nacional en la que Samper tuvo un papel tan relevante. La explicación es muy sencilla. La colección en la que aparece el libro, promovida por FAES, se centra en biografías políticas de personalidades de proyección nacional. Muchos de ellos presidentes de gobierno, de ahí que el autor haya dado preferencia a la etapa en la que Ricardo Samper deja de tener responsabilidades políticas en su ciudad natal, de la que, como he dicho, fue alcalde, presidente del Ateneo, es decir, de la histórica institución que hoy nos acoge. Naturalmente que no voy a contar el libro, sería imposible. Y además, porque las presentaciones se hacen para promover su lectura, por lo que hay que resaltar lo que suscite mayor interés. Lo que sí se puede decir con carácter general es que el contenido del libro responde a la realidad histórica, que en muchas ocasiones es más interesante y con más suspense que una novela. Y también que responde a la mejor historiografía. De aquí que se deba destacar este aspecto. En el primer capítulo escribe Roberto Villa, Samper pertenece a una generación que presenció la Revolución Rusa ya en edad madura. Efectivamente, Ricardo Samper nació en 1881, es decir, en la década en que nacieron los miembros de la llamada generación de 1914. No se trata aquí de ser determinista en relación con una generación o cualquier otra circunstancia personal o social, pero sí subrayar que la generación de Ortega y Gasset, de Manuel Azaña, de Juan Ramón Jiménez, de Gabriel Miró, de Ramón Pérez de Ayala, de Gregorio Marañón y de Ángel Herrera Oria, le marcó, como también le marcó don Vicente Blasco Ibáñez. Una generación tal vez oscurecida por la importancia de las generaciones del 98 y del 27, pero que en el primer capítulo del libro queda reflejada a través de la vida de uno de sus miembros, Ricardo Samper. También se observa la relevancia del cambio urbanístico de la ciudad de Valencia, con la importancia del ensanche y de la expansión de la ciudad por el otro lado del río, con el barrio de la Exposición regional de 1909, es decir, durante el primer cuarto del siglo XX, en el que Ricardo Samper fue alcalde de la ciudad, cuyo cambio ha sido también muy estudiado por otros historiadores como Trinidad Simó, historiadora de la arquitectura, o la geógrafa María Jesús Teixidor. Es preciso destacar la importancia de 1911 en que Ricardo Samper es por primera vez concejal del ayuntamiento, porque la memoria colectiva valenciana ha olvidado los sucesos de Cullera de este año, de 1911, cuando fue una especie de semana trágica, pero que Roberto Villa pone de relieve y explica cómo afectó precisamente al conjunto de la sociedad del momento y al PURA, es decir, el partido de Ricardo Samper. El capítulo 2 cuenta con una buena aportación en relación con la historia de España en general. Cuenta con un análisis de la dictadura de Primo de Rivera cuando dice: Valencia se convertirá en el centro de las conspiraciones en las que Samper no participó directamente. Con el final de la dictadura, pero antes de la proclamación de la República, Ricardo Samper es elegido presidente del Ateneo Mercantil, en que dejó su impronta decisiva hasta el punto de que nos encontramos en el edificio que es la sede que él promovió y que fue inaugurada en 1935.
Bien, el capítulo tercero analiza la vida política ya de Samper en su proyección nacional. A mí me parece que de aquí debemos de destacar cómo él participa en los debates constitucionales en los que precisamente no se logran los consensos que él promovía, de ahí que en palabras de Roberto Villa comente que la Constitución resultante fue exclusivista. Bien, la actividad parlamentaria de Samper no quedó ahí, lo que le convirtió en una de las personalidades más caracterizadas del Congreso, de ahí que entrara en el Gobierno. Y aquí hay otro hecho importantísimo que es cuando se analiza la Conferencia Imperial de Ottawa en 1931 y sus efectos demoledores sobre las exportaciones españolas y, en concreto, la exportación de cítricos valencianos a Inglaterra, por el grado de proteccionismo que se había producido. Esta referencia, como digo, es muy importante porque incomprensiblemente ha habido cierta historiografía que ha negado o minimizado el impacto de la crisis del 29 sobre la economía española, mientras que Roberto Villa hace lo contrario, destacar la problemática del proteccionismo británico sobre las exportaciones españolas. De ahí que no me resisto a resaltar la importancia de las relaciones que precisamente se ha comentado con Román Perpiñá Grau, en aquel momento que era el director del Centro de Estudios Económicos Valencianos, dependiente de la Diputación de Valencia, y los estudios que se realizan al respecto y el asesoramiento que le da durante su etapa ministerial. Bien, la palabra tragedia del título va más allá de lo que se suele pensar a bote pronto, la desgracia personal. También constituyó una tragedia que anunciaba otras más graves, lo que precisamente condujo a que determinadas posturas de Samper no fueran tenidas en cuenta. No obstante, su capacidad de negociación se vio perfectamente cuando, siendo ministro de Industria y Comercio, logra, nada más y nada menos, en una época de un gran proteccionismo, acuerdos bilaterales para la exportación de cítricos y arroz a Alemania, Argentina, Bulgaria, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Polonia, Turquía y Uruguay. Y no se piense que esto lo hacía por ser valenciano, que no es solo por eso, sino porque estos productos agrarios, especialmente los cítricos, eran el principal componente de la balanza comercial de España, por lo cual era necesario lograr la exportación. Otro punto que es necesario resaltar son las relaciones con el presidente Alcalá Zamora. La verdad es que en el libro queda de manifiesto, en el capítulo titulado La marejada revolucionaria, que siguiendo con el símil de los estados de la mar, la marejada condujo a la mar gruesa, y en esto, pues don Niceto Alcalá Zamora, la verdad es que también tuvo algo que ver. ¿Por qué? Porque logró oponerse la clara o clamorosa hostilidad de prácticamente de todos los grupos políticos hasta el punto que lo destituyeron, que si es dudoso o no la legalidad de esa destitución, pero en cualquier caso no tuvo apoyo suficiente. Y para terminar, los tres últimos capítulos corresponden al periodo que va de octubre de 1934 hasta la Guerra Civil, justo cuando Samper deja de ser presidente de Gobierno y que Roberto Villa titula El triste ocaso de un político. La biografía se tiñe de tristeza para derivar finalmente en tragedia. Y este paralelismo, como digo, entre una vida y la marcha de una nación entera, responde al tipo de biografía del que he hablado al principio de mi intervención. De ahí que sea importantísimo terminar con lo que dice Roberto Villa en relación con su exilio y muerte. ¿Por qué? Pues para no alargarme, lo que diré es que a partir de la página 249, la salida que tiene de la España Frente Populista con el viaje a Madrid y la salida al exilio, verdaderamente parece una novela de suspense totalmente. Y finalmente les recomiendo la lectura de la carta que le envía al entonces embajador de la República Española en París, Ángel Osorio y Gallardo,
porque verdaderamente no solamente es una carta de su situación, sino que un análisis muy del momento de la situación política de España. Así que, con la recomendación de que salgan de este Ateneo con el libro de Samper debajo del brazo, le agradezco su atención y muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues, ante todo, prometo ser breve porque en este tipo de actos el autor es el que debe hablar menos, evidentemente, ¿no? Bueno, yo quiero empezar, ante todo, como siempre, agradeciendo a la Fundación FAES y a su presidente, José María Aznar, pero también a Javier Zarzalejos y a José Manuel de Torres, ¿no?, por continuar patrocinando esta empresa cultural tan relevante, ¿no?, esta colección de biografías políticas que permite volver a acercarnos a los políticos españoles de los siglos XIX y XX y que se está convirtiendo en un referente para los historiadores y el gran público. Y yo casi, después de la enorme relevancia que va cogiendo la colección de biografías, casi me gustaría aprovechar este acto para comprometer incluso a la propia Fundación a que continúe con ella, es decir, a que no acabe con el número de Samper. Bueno, esta biografía evidentemente también la han hecho posible con su impulso y aliento tanto Elena Enguix como José Samper, que además son los artífices del acto en esta casa, que tan ligada estuvo siempre la trayectoria de Ricardo Samper, como saben, presidente del Ateneo, partícipe destacado en toda la vida asociativa de Valencia e impulsor decisivo del edificio que nos acoge. Magnífico. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia en este acto de Federico Martínez Roda, que para mí era doblemente obligada desde un punto de vista personal. En primer lugar, porque como historiador, pues le pasa un poco como a Samper político, ¿no? Es decir, la ejecutoria y la obra de Martínez Roda tiene una relevancia nacional, pero está íntimamente ligada a Valencia y no se entiende sin Valencia, de cuya historia contemporánea es hoy, probablemente, seguro, el mayor especialista. Y, en segundo lugar, pero no menos importante, era obligada por la amistad de años que he tenido la enorme fortuna de disfrutar a su lado y también por una afinidad profesional tan estrecha y que, como él sabe muy bien, es muy difícil de lograr en nuestra área de conocimiento. Esta biografía pretendía cubrir un vacío, pese a que Samper es un personaje capital para entender la trayectoria del republicanismo español durante la monarquía constitucional y, más aún, la crisis y la quiebra de la Segunda República, todavía carecíamos de una biografía completa sobre el personaje, como sí tienen ya prácticamente todos los grandes protagonistas de aquel periodo y, fundamentalmente, todos los que fueron presidentes del Gobierno. Samper, hay que insistir en ello, es un político valenciano, pero es ante todo un político nacional. Diputado de las Cortes Constituyentes y de las primeras Cortes Ordinarias de la Segunda República, miembro de la Comisión Constitucional redactora de la Carta Magna de 1931, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Radical, ministro de Trabajo, Industria y Estado, presidente del Consejo de Estado y, más importante aún, presidente del Gobierno, y presidente del Gobierno en la coyuntura crítica inmediatamente anterior a la Revolución de Octubre de 1934. Luego, además, fue en el Gobierno que tuvo que hacerle frente vicepresidente del Gobierno. Por eso creo que mantener una calle con su nombre en Valencia, pero anteponiéndole solamente el cargo de diputado, pues creo que es mermar su relevancia verdadera histórica. Y ojalá esta biografía sirva para que pueda aparecer. La presidenta del Ateneo ha dicho que el título de alcalde, si mi opinión pudiera valer de algo, la relevancia de Ricardo Samper es tal que con su nombre basta y sobra realmente para la calle. Esta biografía sirve también para comprobar que Samper es un precursor de los principios y valores de la democracia liberal en un periodo en el que no era fácil defenderlos, porque otros políticos y una parte significativa de la opinión pública pues defendía proyectos políticos radicalmente distintos. Por eso Samper fue uno de los pocos que trató de asentar la República sobre unos principios liberales que dieran amplia acogida para que los que pensaban distinto pudieran, respetándose, convivir juntos.
Pero la importancia de Samper no solamente reside en su ejecutoria o en sus ideas, sino en lo que podemos aprender a través de él sobre una etapa trascendental de nuestra historia. En mi opinión, básicamente hay 4 lecciones que podemos asimilar a través de su trayectoria. La primera es fundamental. Nos remite sobre todo a conocer muy bien la naturaleza y los resultados exactos del proceso constituyente de la Segunda República y observar, sobre todo, que no podemos entender ese régimen como un bloque, sino que en realidad había varios proyectos distintos de república que además se polarizaban en torno a un dilema: si la república iba a ser un régimen construido sobre la tradición liberal y constitucional de España, como Samper quería, o si iba a romper completamente con ella, como finalmente ocurrió en 1931, sin que pudiera ser eficaz el intento del Partido Radical, postrero no, de corregir esta situación mediante una reforma constitucional que podría haber evitado la guerra civil y la que también Samper, desde la presidencia del Consejo de Estado, va a estar muy implicado. Una segunda cuestión o lección básica que aprendemos a través de la trayectoria de Samper es la importancia capital que para el funcionamiento de una democracia tienen los grandes partidos y el factor de los liderazgos, especialmente en los momentos de crisis. Si los instrumentos de gobierno son fuertes y hay líderes resolutivos que los aprovechan para ordenar, jerarquizar y resolver los problemas, las democracias pueden reequilibrarse y pueden evitar su caída. Si, por el contrario, el liderazgo se debilita y la fragmentación aumenta, la democracia entra en una crisis de gobernabilidad y eficacia que en una coyuntura de graves problemas puede afectar a su propia pervivencia. Una tercera lección es que, y esto Samper lo aprendió muy mucho en el grave conflicto de la Ley de Contratos de Cultivo, que en realidad fue un conflicto muy parecido al que nosotros tuvimos en 2017, es que cuanta más autonomía se da a las partes de una nación, más exigible es el principio de lealtad constitucional de ese poder autónomo y más garantías legales necesitan las instituciones nacionales para preservar la unidad, que es preservar la soberanía y la libertad de todos. La cuarta y la última lección es que una democracia segura de los principios que protege tiene que asegurar el imperio de la ley y garantizar los derechos de los ciudadanos, porque si se pierde la confianza en que las leyes rigen para todos igual y también en la capacidad del poder público de mantenerlas vigentes, la democracia se acaba deslegitimando y se abre el camino de sus impugnadores. Quiero terminar precisamente con una cita de Samper que contribuye a aclarar su pensamiento y que le diferencia decisivamente de la mayoría de los políticos de aquel periodo de exclusiones y exclusivismos que fueron los años 30 en España. Cuando Samper comenzaba a entrever en el horizonte una posible guerra civil, pidió en el Parlamento subordinar las divisiones de partido a la lealtad básica al principio nacional, al principio de la libertad civil y al principio democrático. Y dijo: hace falta que en España creemos una zona templada, de convivencia para todos los hombres de bien, para todos los hombres de buena voluntad, cualquiera que sea el partido a que pertenezcan. Yo no he dado nunca mucha importancia a las divisiones políticas. Señores, aprendamos también nosotros esta enseñanza. No despertemos movimientos reactivos con los cuales España no puede vivir. Con estos movimientos extremistas, con estos movimientos bruscamente pendulares, no hay posibilidad de que España pueda progresar. Nada más. Muchas gracias por su atención. Señor presidente inminente de la Generalidad de Valenciana, señor presidente del Ateneo y querida Elena Anguix y querida familia Samper, autor y presentador. Bienvenidos a todos a este acto. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Muchísimas gracias por resistir el calor también. Esta asistencia a la presentación de este volumen con que la Fundación FAES edita una nueva biografía en su editorial Gota a Gota sobre Ricardo Samper, de alguna manera prolonga nuestra colección de biografías políticas. Y me complace mucho tener la oportunidad de presentar este libro sobre un valenciano tan caracterizado
en compañía de familiares suyos y de hacerlo en Valencia. Aquí comenzó su trayectoria pública, como se ha explicado, y hacia aquí se orientó buena parte de su obra política, pensando siempre en Valencia y en España. También me alegra tener la oportunidad de presentar un trabajo de Roberto Villa, porque en este caso la autoría es la primera recomendación del texto. Cualquier aficionado a la historia de España reconoce a Roberto Villa como uno de los más brillantes historiadores de la nueva generación. Su obra, que no es corta para los pocos años que tiene, es una de las que más luz está arrojando sobre nuestro pasado reciente. Quien se asome a estas páginas comprobará su rigor en el tratamiento de unos temas que siguen siendo hoy objeto de interés y de controversia, no solo por lo dramático del periodo en que suceden, sino por el intento actual de patrocinar políticamente su verdad histórica. Decretar una historia oficial no tiene nada que ver ni con la memoria ni con la democracia. Siempre será un grave error suplantar el trabajo de los historiadores, confundiendo Parlamento y Academia. Porque el papel de la política no consiste en reescribir la historia. Los historiadores seguirán discutiendo sobre la interpretación y el alcance de los sucesos que estudian. Que lo hagan con libertad es lo que debe preocupar a la política. La concordia civil no exige coincidir en una misma visión del pasado nacional, ni en una misma significación o interpretación de su significado. Lo que sí demanda es un mínimo de buena fe en su estudio y exposición, y sobre todo la renuncia a buscar en el ayer razones para enfrentar hoy a españoles contra españoles. Me alegra decir que la probidad científica de Roberto Villa vuelve a acreditarse en este libro. Estoy seguro también que resultará inservible a los demagogos, a los inquisidores y a los falsarios. Esta biografía relata la tragedia de un liberal en la Segunda República, como reza su portada. Una tragedia personal que fue también la de todo un régimen. La Segunda República se instauró pacíficamente en un clima de esperanza mesiánica. Se confiaba en que una nueva situación política acabaría con males endémicos y generaría por sí sola la felicidad y el bienestar de todos. Existían condiciones para desarrollar una democracia ensayada en vano en 1869 y en las reformas democratizantes de la monarquía desde 1891. Pero la democracia requiere, para ser auténtica y consolidarse, no excluir a nadie y que nadie se arrogue el monopolio de las credenciales democráticas. Pronto se comprobó que ese no era el clima en el que iba a desenvolverse el nuevo régimen. Desde el principio proliferaron intentos desestabilizadores. El más grave, con mucho, fue el de 1934. Significó el asalto a un gobierno legítimo, republicano, de centro-derecha, por el alzamiento armado de la Generalidad de Cataluña en manos de la Esquerra Republicana y de los socialistas promotores de la Revolución de Asturias. Aquel episodio desequilibró definitivamente la República. Fue el acto central de la tragedia de la República y también de la de Ricardo Samper. Pero aquí se relata un drama en tres actos. El nudo de la trama le precede un planteamiento y le sigue un desenlace. Y yo me voy a ceñir a esta secuencia. El primer acto de la vida política de Samper discurre entre su militancia precoz en el republicanismo valenciano y su asentamiento como figura nacional del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Culmina en su intervención como diputado durante los debates en las Cortes Constituyentes que alumbraron la Carta de 1931. Su formación jurídica le facilitó ser portavoz de una minoría liberal empeñada en arduas polémicas con una izquierda que, liderada por Azaña, quería impregnar de contenido jacobino las nuevas instituciones. Pronto el Partido Radical de Samper se reveló paladín de una zona templada del régimen. Su nomenclatura radical suele el atributo al afrancesamiento mimético de los republicanos. Los radicales, seriamente, fueron, trascendiendo etiquetas, los moderados del sistema.
Samper empleó sus dotes oratorias en el intento de atemperar el ambiente anticlerical, en la defensa del derecho de propiedad frente a los embates confiscatorios del socialismo, o para deplorar la ausencia del concepto nación española del texto constitucional, en línea con Melquíades Álvarez dentro de la Cámara y con don Ramón Menéndez Pidal fuera de ella. Recordaré una afirmación suya que me parece capital, que es esta. La República Española no es solamente una república democrática, sino que es además una república liberal. Una democracia puede producirse en términos contrarios al derecho y a la libertad, y nosotros creemos que la libertad y el derecho están por encima de las determinaciones de la democracia. Cuando se leen estas palabras es imposible no evocar otras diametralmente opuestas, pronunciadas en el arranque de una legislatura que concluye el mes próximo. Justificando la abstención que facilitaba la investidura del actual presidente del Gobierno, la portavoz de Bildu, socio durante 5 años, dijo: «En esta disyuntiva entre democracia y legalidad, lo que debe prevalecer siempre es la democracia, incluso ante la más perfecta de las constituciones». Es leitmotiv de la política imperante la oposición entre democracia y ley, junto con la exaltación del nudo poder mayoritario hasta el atropello del derecho. Pues bien, las palabras de Samper en aquellas constituyentes cobran a esa luz un brillo singular como antídoto al peor veneno. La frase de Samper aludía a la necesidad de que la República fuese una democracia liberal, porque sus primeros pasos y la política del primer bienio lo estaban cuestionando seriamente. Para que la libertad oriente la democracia y para que ésta encuentre un límite a la expansión de su propio principio, que es el de la mayoría, es necesario aceptar ciertos supuestos de vida en común. Esto es lo que la cualifica como liberal. Recuerdo la diferencia entre lo que Benjamin Constant llamaba libertad de los antiguos y libertad de los modernos. La Asamblea ateniense, los antiguos, ostentaba poder absoluto. Podía decretar la confiscación o el infanticidio. Pero el poder en una democracia liberal encuentra límites en el respeto a las minorías, la garantía de los derechos individuales y a la separación tripartita de Montesquieu, supuestos previos a la decisión de cualquier mayoría. Además, el liberalismo no solo reconoce la actuación crítica de los vencidos en una votación, sostiene también la necesidad de su colaboración positiva, para lo cual la mayoría no puede acentuar excesivamente la discrepancia. Al contrario, ha de mantener como condición de vida del régimen un compromiso en la realización de objetivos, de principios y de propósitos comunes. El derecho de las minorías depende de la creencia en la validez de algo que no subsiste por la coincidencia de voluntades, porque es condición para que las voluntades coincidan. Precisamente el deseo de seguir viviendo juntos, lo que modernamente llamamos nación. Cada uno de nosotros puede aceptar un gobierno que no ha votado justamente por ser el nuestro. Por eso a la minoría le está vedado imponerse por la fuerza, como a la mayoría le está vedado el abuso de la fuerza que la determina, que es la del número. La democracia liberal es algo más que un procedimiento, tiene un contenido, y ese contenido es liberal como la sangre lo es al cuerpo. Cuando ese contenido se vacía, la democracia puede llegar a ser arbitraria, porque lo que impide al poder ser arbitrario no es su origen, sea ese origen popular o no, sino su limitación. Queridas amigas y amigos, a Samper le tocó lidiar con el exclusivismo cerril de la peor izquierda. La izquierda que vetó a Maura, identificándose con la anarquía de la Semana Trágica de 1909.
la que preparó la huelga revolucionaria de 1917, estudiada también por Roberto Villa, la que rompió la convivencia pacífica en 1934, pretextando la presencia en el gobierno de 3 ministros precisamente del partido que había ganado las elecciones. Los gobiernos de Manuel Azaña activaron una república de izquierdas que, a diferencia de la francesa contemporánea, en España dependía en las Cortes y en la calle de los socialistas, a su vez divididos entre partidarios de colaborar con los republicanos y revolucionarios netos. Las elecciones municipales de abril de 1933 significaron una derrota rotunda del gobierno. Azaña quiso descalificar los resultados con la apelación despectiva a los burgos podridos, un antecedente de los que hoy hablan de olas reaccionarias. El libro recoge unas palabras de Samper alusivas a esa actitud de Azaña. Yo no seré de los que hablan de los periodos de gobierno indefinidos, ilimitados, creyendo que el poder les pertenece en propiedad, haciendo de la expresión famosa de aquel rey que decía «El Estado soy yo», la traducción moderna de «La República soy yo». El desarrollo de la sedición de la revuelta armada de 1934, minuciosamente descrita en el libro, evocará inevitablemente en quien la lea recuerdos de experiencias muy recientes, porque no falta nada. El recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley catalana de contratos de cultivo, que fue presentado por los secesionistas como un casus belli, y la réplica de Samper: cuando se utiliza un recurso legal, a ningún ciudadano se le puede ocurrir que con ello se infiere un agravio ni se persigue a la otra parte. La confusión deliberada entre Cataluña y nacionalismo catalán, también contestada con acierto. Habláis, decía Samper en las Cortes, en nombre de Cataluña. ¿Pero a qué llaman sus señorías Cataluña? Porque sus señorías llamaban república al gobierno que presidía el señor Azaña. Vosotros, cuando os ponéis al lado de la Esquerra Republicana, creéis que os ponéis al lado de Cataluña. La tentación claudicante de negociar con sediciosos el traspaso de servicios a cambio del acatamiento de la ley. Como dice el autor, caer en la trampa de negociar el cumplimiento de la Constitución. El chantaje que supone la amenaza de contestar con la subversión a gobiernos dispuestos a hacer cumplir la ley, calumniados por ello como fascistas. Al respecto, se nos recuerda la propuesta francamente golpista formulada al jefe del Estado, Alcalá Zamora, por Diego Martínez Barrio. Se le comisionó para inducir al presidente de la República a la disolución de una Cámara de centro-derecha, fruto de las elecciones de noviembre de 1933. En esa conversación, Martínez Barrio compara la situación española de entonces con la de la Alemania nazi, a lo que responde Alcalá Zamora: en ese punto solté no la indignación, sino la carcajada, preguntándole si el bueno de Samper es Hitler y el desdichado de Salazar Alonso, Goering. El mismo Alcalá Zamora, al descubrirse el alijo de armas para el golpe que planeaban los socialistas, escribió: el organizador visible de todo esto es Prieto, que reemplaza o sigue en la demencia a Largo Caballero, echando de menos los goces del poder. Creen, por lo visto, que es lícito gobernar un régimen y conspirar contra él. En su pulso con una generalidad sediciosa, Samper buscó siempre eludir el choque. Gil Robles, alabando la intención, censuró el resultado. Su señoría, decía Gil Robles a Samper, ha creído de buena fe, honradamente, que se podía llegar a una transacción, pero su señoría se equivocó. Y así, al día siguiente de una concesión generosa de su señoría en aras de la concordia, venía una estridencia de la otra parte, que hacía exactamente imposible la concordia.
La Revolución de octubre de 1934 se quiso justificar como una defensa del régimen ante la amenaza de la entrada de 3 ministros de la CEDA, de la derecha, en el gabinete Lerroux. Recuérdese que esa formación, como digo, había sido el partido más votado y recuérdese que constituía la minoría mayoritaria en aquellas Cortes. El argumento no puede ser menos democrático. Hace innecesario apuntar que, de hecho, los socialistas llevaban preparando el golpe un año y que la Esquerra usaba las sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1934 para lo mismo que las utiliza la Esquerra en 2017 con las del Tribunal Constitucional. Algunos nunca han perdonado a Salvador de Madariaga su dictamen de los sucesos de 1934. Para prevenir la destrucción hipotética del régimen, lanzaron su propio ataque real y efectivo contra el régimen que profesaban defender. Pues bien, la experiencia revolucionaria le sirvió a Samper para llegar a conclusiones contundentes sobre el papel del PSOE y la Esquerra en la República y acerca de la necesidad de reformar la Constitución de 1931. Del Partido Socialista llegó a decir que en cuanto alcanzó una participación en el poder, no se dedicó a servir los intereses de la patria, no puso por encima de todo el interés general de la República, sino que se dedicó a organizar sus fortalezas, sus castillos, sus torreones y sus unidades de combate, y así logró montar un tinglado que le permitía ocupar dentro de la República una posición privilegiada. De la Generalidad la Generalidad de Cataluña dijo que estaba acostumbrada a vivir en un plano de arbitrariedad desde el advenimiento de la República, en cuya virtud se consideraba con derecho a desenvolverse a su capricho sin ajustarse siquiera a normas legales. Azaña no tardaría ni 2 años, trágica y dramáticamente, en decir lo mismo. Fuera ya del Gobierno, desde el Consejo de Estado, Samper insistiría en dotar a la Constitución de 1931 de horizontes más amplios, para que no fuera una Constitución de partido, sino de la patria entera, una zona templada de convivencia para todos los ciudadanos. Propósito que tardó en cumplirse 40 años. Se cumplió exactamente en 1978. Pues bien, la guerra civil supuso para Ricardo Samper, como para tantos otros, una condena al olvido sin sentencia motivada. Samper integra la nómina de los postergados tanto por la dictadura como por la política de memoria neosocialista. Consecuencias de la simplificación del pasado que aboca al tratamiento de los bandos en guerra civil como bloques monolíticos. Roberto Villa lo conoce bien. Ha estudiado los casos de Álvarez Valdés o de Martínez de Velasco asesinados en Madrid. Sabe hasta qué punto es falso definir la guerra civil como confrontación entre demócratas y fascistas para buscar victimarios solo entre los segundos. Falsedad contestada ya durante la guerra por Clara Campoamor o Gregorio Marañón. El recuerdo de Ricardo Samper se suma al de todos aquellos por su significación inequívocamente liberal y democrática, y porque su rechazo a cualquier insurrección violenta no le libró de tener que exiliarse de la España frente populista ni de estar a punto de ser asesinado varias veces. Hubo liberales y demócratas víctimas de los republicanos. Esta realidad no la contempla la Ley de Memoria Democrática y no lo hace porque se practica un franquismo al revés, reconociendo en las leyes la capacidad de imponer, como hacía el franquismo, relatos de partido. Este abuso condena al olvido figuras como la de Samper, que desbordan esquemas maniqueos. Porque no nos engañemos, la finalidad de una ley, como la Ley de Memoria Democrática, redactada a medias con los herederos del terror, es deslegitimar al adversario heredero de la transición. A eso exactamente es a lo que se ha llegado.
Extraña memoria democrática la que se construye desde el olvido, porque la transición fundamentó nuestra democracia en la inclusión y durante casi 40 años ese fundamento del consenso constitucional no sufrió impugnación desde la izquierda. Si ahora en distintas iniciativas que se vienen promoviendo desde 2007 se busca suprimir los fundamentos asentados en 1978, será para plantear una nueva transición. ¿Hacia dónde? Buena pregunta. ¿Hacia dónde? En nuestra encrucijada histórica, el recuerdo de Ricardo Samper es una reivindicación de la política puesta al servicio de un propósito nacional, ajena al sectarismo y dirigida al bien de todos. La historia cumple como maestra de la vida cuando sus lecciones evitan lo advertido por Santayana a los pueblos condenados a repetir un pasado que ignoran. España no olvidó 1931 y por eso acertó en 1978. Y debemos lamentar ahora que algunos actores de la transición compren el relato extremista sobre ella, compren el cuento chino que la difama a la transición como prolongación fraudulenta del franquismo. Y es una desgracia para todos, es una desgracia nacional que discursos de ínfima calidad y de ínfima circulación panfletaria se hayan abierto paso en estos años hasta el Boletín Oficial del Estado. El camino a la democracia, emprendido en 1931, se frustró. Pero es responsabilidad de todos continuar la senda que con mejor acierto emprendimos en 1978. La Fundación FAES, que tengo el honor de presidir, editó en 2005 un libro a cargo de alguien que Roberto Villa conoce muy bien, que es Manuel Álvarez Tardío, gran historiador. Aquel volumen inaugural se titulaba precisamente El camino a la democracia en España, 1931 y 1978, y lo cierran estas líneas que quiero recoger. Si la democracia española, decía Álvarez Tardío, echó a andar en 1978 con una base harto más sólida que en 1931, fue sobre todo porque se aprobó una Constitución que no fue contestada seriamente por ninguno de los principales grupos políticos nacionales. Y porque estos hicieron caso omiso de las denuncias de los partidos situados en los extremos, especialmente las de los representantes de las fuerzas antiliberales del independentismo vasco y catalán. Queridas amigas y amigos, la salud de un régimen político depende de muchos factores. No es el menor la doble fidelidad del sistema a sus principios y de las personas a las instituciones, así como la lealtad recíproca entre los líderes y la aceptación por todos de las reglas del juego. Las experiencias democráticas anteriores a 1978 fracasaron por inmadurez y por falta de dirigentes responsables dispuestos a entenderse desde la discrepancia por la vía del diálogo y el respeto al contrario. Entre esas experiencias puede contarse, por desgracia, la Segunda República. A todas ellas son de aplicación las palabras del historiador romano Tito Livio sobre el final de la República Romana, cuando llegan unos tiempos, decía, en el que no podemos ya soportar ni nuestros vicios ni nuestros remedios. Pues bien, este no es el caso de la España de 2023. Nuestra democracia se asienta sobre un diseño constitucional y sobre una voluntad de concordia muy superiores a las de 1931. Las carencias que tenemos no son de fábrica, son de práctica, que no es lo mismo. La Constitución de 1978 se inspiró en criterios liberales y a regímenes de ese carácter pudo aplicarse la observación de Macaulay, cuando decía: las instituciones de Inglaterra son imperfectas, sí, pero contienen en sí mismas los medios de enmendar cualquier imperfección. Este es uno de los más nobles ideales en política, capaz de movernos a todos, conseguir que el conjunto ordenado de las instituciones de un país sea tal
que dentro del mismo pueda desenvolverse normalmente, jurídicamente, la convivencia. A ese ideal consagró su vida Ricardo Samper, de quien ahora tomo la palabra para concluir las que os he dirigido en la presentación de su biografía ejemplar. Hay que facilitar, decía Samper, el medio de que los partidos vuelvan a establecer sus necesarias conexiones con el régimen, que aprendan la enseñanza y el aleccionamiento del movimiento revolucionario, que corrijan sus errores y que se apresten a servir fielmente a España. Muchas gracias a todos por su atención.